Ya estamos acá con la mesa ambiental, salidas de emergencia. Muchísimas gracias, como todos los viernes, a Marjorie González, a Andrés F. Cayman y a Omar Arellano por estar acá. Y hoy tenemos un tema bastante interesante porque se ha prometido esta administración durante este sexenio el saneamiento de varios ríos para la mejora de las aguas, pero creo que también habría que sanear los lugares en los que vivimos la mayor parte de la población, que son las ciudades. Vivir en una ciudad ambientalmente viable y con servicios ecológicos pareciera que es ahora un sueño del cual no podemos escapar y que estamos destinados a vivir en estas ciudades postapocalípticas llenas de contaminación, grises, tristes y abrumadoras, como pareciera que se está transformando la ciudad de Monterrey allá en Nuevo León, en donde los gases de las industrias que los rodean pues no los dejan en paz. El gobernador decía que era nada más por Pemex, pero pues ya sabemos que hay una cantidad increíble de otro tipo de contaminantes. Estamos hablando de Entonces, plomo también. ajá, la cantidad de plomo que hay en el aire y sobre todo eso, la contaminación lumínica que generan, porque es una cuestión bastante impresionante. Entonces, pues teniendo como un poco esto en mente, a Andrés, March, a Omar, no sé quién quiere ir arrancando, porque vaya panorama que se nos avecina. Sí, yo quisiera arrancar, porque efectivamente el tema de las ciudades, ¿no? Es un aspecto muy complejo, pero particularmente la ciudad de Monterrey, que su base de crecimiento fue alrededor de la industria, ¿no? De la industrialización, y con una fuerte influencia de ser una ciudad fronteriza, pues empieza a ser una de las capitales, bueno, una de las capitales industriales del país que está pagando con creces este desarrollo desmedido, sin contención, sin planeación, y que está desembocando en pues en un problema ambiental severo, y no solamente por la falta de servicios, concentración demográfica, manejo de residuos urbanos, sino por la contaminación en todas las esferas ambientales: agua, aire, suelo, y además con una crisis hídrica que está cada año siendo más severa, debido a que pues la zona no tiene un acuífero que soporte esa cantidad de actividades. Entonces, de los municipios más contaminados que se han identificado desde hace tiempo, pues, está Monterrey, Apodaca, García, Santa Catarina, Juárez y Cadereyta. Si bien es cierto que muchos de los problemas de contaminación atmosférica están asociados a las refinerías bueno, o se dice que la refinería de Pemex en Cadereyta, la verdad es que desde hace unos años, desde 2023, ya se había identificado a 20 empresas que están contribuyendo con la contaminación atmosférica en Monterrey. Casi todas orientadas, por ejemplo, a la trituración de roca y cemento, pero también empresas como Ternium, que son empresas transnacionales y que pues deterioran gran parte de la calidad del aire de la ciudad. A eso hay que sumarle que la contaminación del río Pesquería, que es una de los cuerpos de agua más importantes en la región, pues también está dentro de esta zona metropolitana de Monterrey, en donde empresas, estas mismas, ¿no? Como Ternium, pues están localizadas y bueno, descargan sus aguas residuales. Que por cierto, hay solamente 4 plantas de tratamiento. Un estudio de la Conagua del año también de 2023 señala que de las 4 que están, solamente 2 funcionan. Las 2 se requieren pues una atención de diagnóstico porque no están funcionando adecuadamente. Y los niveles de contaminación que analiza este diagnóstico, pues se centran, por ejemplo, en descarga, bueno, en contaminantes orgánicos, patógenos particularmente, y en algunos metales pesados y demanda química de oxígeno. Y lo que encuentran es que de los 10 puntos de monitoreo, 7 están en niveles muy altos de contaminación, y 4 en particular rebasan todos los límites máximos permitidos, ¿no? Entonces,
lo que vemos es esa situación, un descontrol nuevamente por una falta de planeación y una concentración de la industria de múltiples giros, ¿no? En zonas que pues han llegado han rebasado su capacidad, ¿no? Capacidad ambiental para sostener estos procesos. Marjorie, Andrés, sí, no sé, quien guste continuar Bueno, como con dale. esto. Ok. Sí, yo hoy me quería enfocar más de repente a lo que son justamente la contaminación por metales pesados en el aire, que pues, como dijo y acaba de decir, como acaba de decir Omar, pues es bastante preocupante y se ha ido incrementando en la ciudad de Monterrey, pero que además se vincula con otros temas, ¿no? Con un tema, por ejemplo, muy importante como el reciclaje. Existe la impresión de que el reciclaje es ambientalmente amigable y en realidad hay un gran debate sobre eso. Una pista que nos puede dar una idea al respecto es el proceso usado para el reciclaje en la recuperación del acero de autos chatarra, refrigeradores, hornos y cualquier otro electrodoméstico que desechamos, que sabemos que hay en abundancia, valga, valga el comentario, para tirar, ¿no? Entonces, ocurre que en los Estados Unidos, por ejemplo, se funden estos desechos para obtener acero y luego reutilizarlos. Pero todo proceso de reciclaje implica la generación de residuos. Y uno de estos residuos son lo que ya se conoce como polvos de acería. Estos polvos son traídos a México alrededor de 182.000 toneladas al año. Esto equivale al volumen de 90.000 autos. Y son traídos con la finalidad de sacar el zinc, que luego será utilizado en fertilizantes, pintura e incluso alimentos para mascotas. Y hasta aquí lo que puedo señalar es un hermoso ejemplo de la famosa economía circular que más o menos hemos mencionado y que hemos dicho que tenemos que revisar puntualmente. Y es, ¿no? O sea, usamos productos que ya no se usan, que se desechan y se vuelven a insertar en la dinámica del sistema económico. Para sacar el meollo del asunto es que para sacar este zinc, los polvos mágicos se colocan en un horno de altas temperaturas y la bronca es que este proceso implica la liberación de metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. Pues en Monterrey existen varias empresas que hacen este proceso, entre ellas Zinc Nacional, propiedad de la multinacional mexicana Grupo Promex. Y esto hago énfasis porque Grupo Promex también está en otros países de Europa haciendo más o menos lo mismo. Y estudios más o menos recientes han obtenido como resultado que en la zona metropolitana de San Nicolás de los Garza existe altas concentraciones de estos metales. En las viviendas, estoy hablando de las viviendas, ya no solamente en la atmósfera, sino en las casas, impregnadas en las ventanas. La gente la tiene. Esto implica un fuerte problema de salud pública para toda la población de Monterrey, sin importar la condición económica. En realidad, este sería un ejemplo de cómo los países centrales, aprovechando huecos en la legislación de los países periféricos, exportan a esto, pues, ciertos problemas, ¿no? Porque el que estas empresas estadounidenses trasladen estos polvos de acería a México les trae beneficios también en términos fiscales y comerciales. Entonces, es un problema muy fuerte de salud pública que pues está empezando a observarse con enfermedades como aparición de cánceres muy particulares. Y por ahora le cedo la palabra a Marjorie. Oye, March, perdóname que me meta, ¿no? Pero es que uno definitivamente no puede poner de ejemplo a la Ciudad de México, ¿verdad? Porque pues no es como que tengamos un panorama mucho mejor. Pero yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba en la secundaria y en la primaria,
nos decían, es que muchachos, ustedes no saben, yo nací en los 90, por si cabía la duda, decían, es que ustedes no sabían, pero hace 10 años teníamos unas cuestiones horrendas de, de, de contaminación, ¿no? Me acuerdo que Se murieron los pajaritos. el maestro de biología nos decía que se morían los pajaritos y que habían perdido sus colores, que se habían vuelto más opacos y que las polillas, las que habían agarrado colores más opacos sobrevivían y las que no, pues se las comían, ¿no? Porque ya no se podían camuflar con los árboles que eran cada vez más grises. Entonces, ¿hay salidas para esto? ¿Hacia dónde podemos ir? Pero bueno, más bien, March, venos tú contando de lo que vayas sintiendo necesario, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a estas ciudades de los colores grises, a estas ciudades plomizas sin esperanza? Sí, pues un poco retomando lo último que comentaba Andrés, de cómo nosotros, o sea, México ha tenido este papel de recibir, que ya lleva 30, 40 años, ¿no? Este modelo de recibir empresas a cambio de que no cobráramos impuestos, tuviéramos la mano de obra súper precarizada y estar haciendo nada más una parte de los procesos, sobre todo de maquila, y desregular, ¿no? O sea, tener las regulaciones muy laxas, porque al menos durante un tiempo Estados Unidos y todavía la Unión Europea bastante tuvieron regulaciones ambientales para sus países bastante adecuadas y que eran un poco el patrón de oro, ¿no? Que nunca alcanzábamos. Omar ha participado en estos comités para poder hacer los reglamentos de cuántas, cómo pueden ser las emisiones, de qué tipo de sustancias. Y bueno, hay una presión muy grande internacional y local para que México no eleve y no haga más restrictivos las cosas que solicita en términos ambientales. Entonces, en realidad nosotros nos promovíamos como basurero tóxico y como sitio donde se puede explotar a la gente. Me parece que hay un cierto cambio en términos, por ejemplo, de los salarios, ¿no? Y de los derechos laborales que con la 4T se ha ido modificando el que se pueda volver a tener que se pueda sindicalizar la gente, que los salarios estén menos golpeados, pero en términos ambientales, pues todavía nos estamos, o a mí en todo caso mi preocupación es que todavía estemos haciendo esta oferta, esta promoción de venga y déjenos su basura tóxica, ¿no? Que es una de las preocupaciones respecto al Plan México y que efectivamente impacta. Por un lado necesitamos que la gente, empleos y necesitamos entonces que la gente tenga estas opciones laborales, pero por otro lado, el panorama que se nos ofrece, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, estas Ternium, ¿no? Una de las, es una cerera, es uno de los principales negocios de Ternium, y el año pasado, por ahí de julio, estaban anunciando una inversión de entre 3,000 y 3,500 millones de dólares para un proceso que se llama decapado y que quiere decir quitarle todos estos, toda la pintura a los metales. Entonces, aparte de la importación, ¿no? de basura tóxica de la que habla Andrés, estas empresas están creciendo con otros procesos industriales también sumamente tóxicos, particularmente para el agua, en una zona semidesértica. Y el otro tema es que si bien en Monterrey el 70%, 60 y tantos por ciento del agua se emplea en la agricultura, además es un uso intensivo del agua, pero los usos industriales se han ido incrementando notablemente en una cuenca que ya está en emergencia porque es semidesértica, ¿no? Entonces, esta idea de igual para tanto en el Plan México, que se está planteando grandes inversiones para Querétaro, es la misma situación, ¿no? Tenemos ciudades que están creciendo, que no se planea, ¿no? Ese desarrollo. Perdón, ¿ya estuvo o qué? ¿Cuánto me queda? Ya, para concluir, sí. Es que acá me dice que 3 minutos. Pero sí, lo que quería concluir es eso, que es
es muy preocupante porque son zonas que no tienen agua, por ejemplo, que tienen suelos y ecosistemas muy frágiles, a donde se está promoviendo que lleguen estas inversiones. Y ahí la pregunta es, pues si necesitan inversiones, pero ¿qué frenos les ponemos? ¿Qué límites les ponemos? Y a mí me parece que el país sí debería de todos modos intentar modificar los límites de emisiones a la atmósfera, de el tipo de contaminantes que se hacen. Y es muy difícil porque lo que tenemos es al vecino que va a acabar de desregular todo, ¿no? O sea, lo que está anunciando la administración de Trump es que va a ser la ley del viejo oeste. Entonces eso dificulta las cosas en México, pero estamos en una situación de emergencia ambiental en regiones muy amplias del país. Entonces sí es urgente que regulemos todo esto y que también digamos, pues ciertas inversiones, pues llévenselas lejos, ¿no? Porque aquí no las queremos. Eso ya se vuelve un poco más complicado porque entramos en terrenos en los cuales ahora suenan aranceles y suenan cuestiones de reinversión y desinversión. Hace ratito en la mesa insumisa hablábamos un poco de eso y de cómo pues inversiones como la del Nestlé se vuelven necesarias a veces, ¿no? Y me cuesta trabajo decir necesarias porque yo no lo veo. Bueno, hay quienes ya saben de otras cosas y dicen, no, pues mejor sí. Y no puedo evitar escuchar todo esto y acordarme del caso de Aguascalientes, ¿no? Que últimamente ha estado en los medios, porque después de la llegada de la planta 2 de Nissan, ha crecido la infraestructura industrial muy fuertemente y ahora pareciera que la ranita de madriguera, una rana que vive por ahí, que vive en los humedales, que ahora piensan acabar y poniéndoles encima pues más industrias, se ha vuelto como una bandera entre precisamente estas cuestiones de desarrollo. Pareciera que la industria que crece alrededor de las ciudades viene a depredarnos y a dejarnos sin servicios ambientales como son el agua, la luz e incluso a atentar contra especies que vivían en estos espacios, ¿no? Comentábamos un poco en la semana, mientras hablábamos de los temas que íbamos a estar comentando ahora, pues de la polilla, ¿no? La vida de las polillas en la ciudad y la contaminación que las afecta, ¿no? Entonces, pues bueno, regresando al círculo completo, Omar, ¿qué decir de todo esto? ¿Cómo cambiamos la manera de vivir en estas ciudades? Eso cruza necesariamente a veces por cambiar los modelos de desarrollo que tenemos, pero mientras eso pasa, ¿qué podemos hacer? Sí, pues es que aquí la salida a estos problemas este, es tomar realmente las riendas, o sea, el Estado tiene que tomar las riendas, particularmente el sector ambiental, la Profepa. Es claro que, fíjense, o sea, desde hace 2 años se conocen a las 20 empresas que más contribuyen con el deterioro de calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey. La contaminación en el agua del río Pesquería, que además se une con el río San Juan y desembocan en la presa Marte Gómez, ¿no? Están siendo afectadas por descargas de Pemex y vitroquímica, de acuerdo con una nota periodística. De estas, a su vez, de estas industrias, en Santa Catarina y San Nicolás están instaladas Nemac, Alcali Vitro, Ternium y Dalty-Line, las cuales, de acuerdo con el registro de emisión y transferencia de contaminantes, son las que más contribuyen con emisiones de cadmio, toxinas, CO2 y dióxidos de nitrógeno. Bueno, toda esa información existe, está cuantificada, existen los diagnósticos, pero lo que no hay es acciones, ¿no? Entonces, tú puedes tener, sí, corredores industriales, concentración de la industria y, por supuesto, el control de las emisiones y la contaminación supone una complejidad fuerte, pero cuando empiezas a analizar puntualmente quiénes son o serían los primeros responsables de la carga de contaminantes en el ambiente, uno se pregunta, ¿en dónde están las autoridades? Y ese es creo que el gran problema en el país, la falta de vigilancia ambiental, pero también la aplicación de leyes que realmente sancionen de manera ejemplar a estas empresas, que por cierto, de acuerdo con otra nota periodística, las empresas que son las más, las que bueno, de 2019 a 2023 solamente se han establecido 122 delitos ambientales, pero son las empresas, estas las que he comentado,
las que en momentos de que se rebasan los límites máximos permitidos de contaminación atmosférica y que entra Monterrey en una situación como Ciudad de México, cuando rebasas los límites, son las empresas que no obedecen las restricciones de emisiones. Entonces, sí hay salidas de emergencia cuando las leyes, la vigilancia ambiental y las normas se aplican. Ahora bien, uno de los aspectos que se empiezan a sumar son estos que estábamos hablando sobre otras fuentes de contaminación que no están reguladas, como la contaminación térmica, la contaminación lumínica y otros aspectos que sí van alterando el equilibrio ecológico o de los ecosistemas urbanos, considerando las especies adaptadas a estos ambientes urbanos, como serían muchos mamíferos pequeños e insectos. Y ese es uno de los aspectos que creo yo que estamos muy alejados incluso de regular. Al contrario, hay un imaginario de que mientras más luz haya en la noche, hay más seguridad. Y eso simplemente lo que genera es una mayor alteración del ambiente. Entonces, pues bueno, primero atendemos, creo yo, debemos de atender los problemas que ya tenemos arrastrando para empezar a planear sobre los que ya están también enfrente de nosotros, ¿no? Gracias, Omar. Andrés, ¿qué decir sobre esto? ¿Qué decir? Ese es un gran problema. Este, yo creo que aquí el punto, como señaló ahorita Omar, es cómo se van construyendo también de repente ciertos mitos o imaginarios, ¿no? El de la luz, el de que haya más luz, se da la sensación, eso sí es cierto, de que hay más seguridad, pero no quiere decir que aumente la seguridad. Entonces, de repente es interesante cómo los gobiernos caen en ciertas inercias y políticas que implican políticas públicas que todo el mundo lleva a cabo. Y, por ejemplo, pues esto de que acaba, por ejemplo, de señalar Clara Brugada en estos días, de que va a iluminar con 3067 luminarias de lámpara LED de 250 watts a la colonia agrícola de Pantitlán. Y eso significaría, según sus propias palabras, iluminar una alcaldía del tamaño de Iztacalco. Entonces, esto conlleva a pues una contaminación. O sea, si lo que sí hay consenso es que aumentar la iluminación, el grado de iluminación, por ejemplo, poner focos de 250 watts, lo podemos ver, hay una diferencia entre un foco de 60 watts y uno de 250, pues aumenta la intensidad de luz y esto implica contaminación y por lo tanto degradación de los ecosistemas. Hay que tratar de pensar, yo insisto aquí, que las ciudades no son ecosistemas aislados de los bosques, no son ecosistemas aislados de los ríos, no son ecosistemas aislados de los mares. Las ciudades son parte de esos ecosistemas, ¿sí? O sea, incluso esa clasificación de ecosistemas artificiales, poniendo como las ciudades y los campos agrícolas, y ecosistemas naturales, poniendo un bosque, un mar, un manglar, esa clasificación a mí me parece, por decirlo suavemente, obsoleta, caduca, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciudades están inmersas, ¿no? Lo podemos ver en la Ciudad de México, lo podemos ver en Guadalajara, lo podemos ver en la misma ciudad de Monterrey. Están inmersas en un ecosistema y son parte del ecosistema. No podemos estar fragmentando. La contaminación lumínica no solamente afecta a luciérnagas, ¿no? Para su orientación, para problemas de comunicarse, de reproducirse, ¿no? Una mayor vulnerabilidad a depredadores, sino que también afecta a nosotros los humanos. Una mayor contaminación lumínica nos puede desarrollar depresión, ¿no? Problemas de depresión u otros problemas de salud mental.
porque la noche, la luz artificial perturba el ritmo circadiano y el ritmo de sueño en la gente. O sea, por más que tapemos con cortinas, nuestra recámara, etcétera, etcétera, vivir, el estar permanentemente iluminado, el no ver las estrellas, por ejemplo, algo tan simple como eso, nos afecta, ¿sí? Todos hemos salido fuera de la ciudad y de repente decimos, oh, la luna ilumina, ¿no? Es como una gran lámpara. Entonces, yo creo que hay que ir empezando a dar solución, reducir las luces, poner luces cálidas como antes se ponían, ¿no? Estas luces blancas o azules que además afectan a nuestras plantas porque ellas hacen fotosíntesis en dos etapas, es muy importante. Yo creo y sigo insistiendo, debemos, los gobiernos progresistas tienen que cambiar las inercias del mismo sistema capitalista. Nosotros podemos generar legislaciones que nos protejan en términos ambientales, en términos de salud, pero si no cambiamos la dinámica del mismo sistema, va a pasar como lo que hizo el embajador chino en Colombia, que tuiteó: el socialismo no es pobreza. La ciudad de Guangzhou, y pone un video de una ciudad que está impregnada de luz. Entonces yo sí sostengo, o sea, el socialismo debe implicar otro modelo de desarrollo en la relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza. No solo reducir la pobreza, no solo acortar las diferencias que existen entre las personas, en las diferencias económicas, aportar salud, ¿no? Sino también cambiar nuestra relación con la naturaleza, porque si no, no es socialismo. Esa es mi humilde opinión. ¿La revolución será ambientalmente amigable o no será? Pues la revolución será feminista y ambiental, ni siquiera amigable. Exactamente. Pues, si no es Digamos. ambiental, la revolución no será. Y ahora, yo Así tengo como... este dilema fuerte, ¿no? Porque es esta cuestión de las lámparas, ¿no? Ya vemos que mientras en Monterrey se ponen para que las empresas estén bien iluminadas y no les pase nada, pues aquí en la Ciudad de México al menos tenemos la intención de que sea para que no asalten en las calles. Yo recuerdo mucho una vez que fui a Iztapalapa y le preguntaba a una señora, oiga, ¿y cómo ve la gestión de Clara Rugada, ¿no? Que puso luces en todos lados. Y me dice, miren, joven, está muy bien porque antes venía la rata y te sacaba la cartera y ya ni veías para dónde corría por la calle porque no se veía nada. Ahora mínimo puede decir, va por allá y lo gritas y ya alguien lo agarra, ¿no? Entonces, pues son estas cuestiones que le cambian la vida a la gente, pero pues también nos cambian la relación con el ambiente y dependen mucho de esta visión en la que tenemos que las ciudades nos separan del medio ambiente, ¿no? Como si ser civilizado fuera esta pugna constante entre separarnos de lo salvaje, ¿no? Y decir nosotros tenemos concreto y luz en nuestras casas. Entonces, pues March, ¿qué le hacemos a nuestros focos de las ciudades? ¿Los ponemos todos rojos para que sea como una gran ciudad, así como la ciudad de la furia o yo qué sé? ¿No? Yo me acuerdo que antes las luces de la Ciudad de México eran como naranjosas, ¿no? No sé si eso tuviera como ahí un motivo. El tono más ámbar del que habla Andrés es que justo el tema es que sí hay alternativas, ¿no? O sea, yo vi en el centro de Washington, junto al Capitolio, montones de luciérnagas. Y de repente pensaba, bueno, esto es el centro de la capital del imperio y aquí se tienen luciérnagas y tienen murciélagos y tienen conejos. O sea, tú ves en los parques, junto al Capitolio, toda esa zona, conejitos, liebres, ¿no? Igual en Chicago. Y ¿cuándo vas a ver? Ni siquiera en Chapultepec, ¿no? O sea, ves ardillas hasta allí. Entonces, sí hemos tenido un tipo de desarrollo muy, muy, como muy violentador de la naturaleza y de los procesos de los que dependemos en las propias ciudades. Y, por ejemplo, el asunto de las lámparas, pues hay un montón ya de modelos, primero para no desperdiciar, ¿no? Porque estas luces que iluminan para todos lados,
no solo no nos dejan ver las estrellas, es que esa es luz que se desperdicia y esa energía que se desperdicia. Lo mismo con el tema del agua, o sea, ver cuál es el desperdicio y cuál es el uso necesario, no para generar ganancias o no para tener campos de golf, sino para que la gente podamos tener agua limpia para beber, ¿no? Entonces, es darle la vuelta a las raíces de los temas, porque además es un círculo vicioso. Hoy en la portada de la jornada dice que fueron los huracanes y las sequías y que impactaron notablemente el crecimiento económico de México. Entonces resulta que el INEGI calcula que la mitad, o sea, se desaceleró la economía y la mitad de ese desaceleramiento tiene que ver con los impactos ambientales, pero particularmente la sequía, porque lo que más se redujo fue la agricultura, la silvicultura. Pero resulta que de la otra parte, una tiene que ver con el que nos han dejado de comprar manufacturas en Estados Unidos y otra con que Estados Unidos tuvo broncas de huracanes. Entonces, en realidad no es la mitad, es como 3/4 de nuestra desaceleración económica, tiene que ver ya con los efectos del cambio climático y lo que estamos pensando es cómo gastamos más luz. Entonces, tiene que haber otro tipo de soluciones, por mucho que las luces LED se gasten menos energía, de todas maneras, no podemos decir, bueno, ahora iluminábamos antes con un foco, de estos que sí gastan calor, ¿no? De las bombillas, y ahora ponemos 5 de LEDs y al final tienes una equivalencia energética. Entonces, sí necesitamos modificar notablemente la manera en que estamos pensando las ciudades y pensando no el desarrollo, yo creo que ese es el tema, la salida no es el desarrollo, sino el decrecimiento, la agroecología, la idea de la economía regenerativa, restaurativa, ¿no? O sea, generar empleos a través de la restauración de bosques, de manglares, estar pensando en otros modelos y en otro tipo de soluciones. ¿Ya? A tiempo. Te sobraban unos 30 segundos. La verdad es que cuando me pongo romántico y poético y veo por la ventana y de repente veo la ciudad llena de estos foquitos, ¿no? O sea, veo las serranías que rodean al Valle de México llenas de luces, como que pienso que la ilusión de la posmodernidad, de decir que hemos domado a la naturaleza y que la humanidad ha llegado a límites de desarrollo no pensados antes, como que me hacen pensar que agarramos las estrellas del firmamento y nos las pusimos encima en nuestras ciudades, creando esta ilusión que no nos deja ver más allá de nuestra propia vanidad. Pero les digo, eso es cuando me pongo así como medio romántico y medio cursi. Entonces, creo que venía un poco a tono. Omar, Andrés, March, muchísimas gracias por estas reflexiones. Creo que por el momento vamos cerrando. No sé si hay algo más que quieran agregar, alguna de ustedes. Si no, pues ya para ir cerrando, porque si no Que vamos a empezar dicen tarde. que dicen que el accidente del helicóptero y el avión que ocurrió ahora en Estados Unidos recientemente es producto justamente de la contaminación lumínica. Porque en la noche es muy difícil que los pilotos puedan identificar, por Entre tanta ejemplo, luz, que es una luz de arriba, ¿no? De las estrellas con las luces de la ciudad y las luces de los aviones que se están moviendo. Pero bueno, eso Yo, es, dicen, ¿no? No. yo nada más quería cerrar también señalando la contaminación visual que los Oh, sí, espectaculares, ¿no? sí. Y los Afectan, edificios. sí, los edificios, pero los espectaculares, este, no solamente dentro de la ciudad, sino en las autopistas, cuando ya vas hacia, por ejemplo, hacia Cuernavaca, etcétera, pues se llena de espectaculares, pensando que con eso se está haciendo publicidad, pero que vamos normalizando esa contaminación visual. Y ahora no solamente es de papel, sino que también es lumínica. Entonces, ese tipo de aspectos, ¿no?
deberían de modificarse, son obsoletos, es una publicidad obsoleta, nadie realmente, al contrario de que te llamen la atención, muchas veces como que incluso nos molestan el tener tanta publicidad, tanto consume, ¿no? Una y otra vez. Entonces, si la Ciudad de México, que es un ejemplo de ciudad progresista, que tiene ahora un modelo de gobierno de cuidados, yo creo que sí habría que detenerse un poco a pensar y tomar en serio aspectos que tienen que ver con mejorar el bienestar de todos y todas, ¿no? Y entre eso está eso, ¿no? Reducir la contaminación lumínica, reducir la contaminación visual, mejorar los sistemas de servicios, pero bueno, empezar por volver o darle, ya no darle la espalda al entorno natural, sino regresar y conectarse con ese entorno natural que tiene el Valle de México y que es único, ¿no? Y así en Monterrey y Guadalajara, porque cada uno de sus regiones pues, son únicas, ¿no? Conviven ahí. Cosa más que adherir, porque pues ya Y se echaron yo estos ellos dos. como salida de emergencia, siempre el llamado a la organización se está reuniendo, hubo el primer encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados, así ya le están poniendo, que tiene muchos antecedentes de lucha, por ejemplo, en el tema del Toxitur y de otras organizaciones, y yo creo que hay que darle seguimiento a ese tipo de organización de académicos y de pueblos que están justo intentando resistir y también poniendo sobre la mesa en este momento, pues intentar que las reformas que está, o las reformas o cambios que está habiendo en el país, pues se jalen más hacia justo una izquierda roja, y verde y feminista. Ujú. Y Violeta. Y Violeta. Una sandía medio rara. No, pues Muy nada. bien. Pues con eso, pues muchísimas gracias. Gracias. Y ahí Gracias nos a vemos la ustedes. otra semana. Nos Hasta vemos. luego. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.